Shalom a todos. A continuación, los comentarios de la parashá número 24, Vayikra, significa y llamó. Está comprendida por Levítico desde capítulo 1, versículo 1 a capítulo 6, versículo 7, y por la Haftará, Isaías capítulo 43, versículo 21, a capítulo 44, versículo 23. Rabí Eleazar comenzó aquí con el versículo: pide para ti una señal de parte del Señor tu Dios, en lo profundo pídela, o en lo alto arriba. Isaías 7:11. Dijo, teniendo en cuenta que la palabra od, que significa aquí señal, se emplea en el hebreo talmúdico como significando letra, lo siguiente: hemos comparado las generaciones anteriores y las posteriores y encontramos que las primeras eran versadas en una sabiduría más elevada, con la que sabían cómo combinar las letras que fueron dadas a Moisés en el monte Sinaí. Aún los pecadores de Israel conocían una sabiduría profunda contenida en las letras y la diferencia entre letras superiores y letras inferiores y cómo hacer con ellas cosas en este mundo. Pues cada letra que fue transmitida a Moisés acostumbraba ascender como una corona sobre las cabezas de las santas Hayot celestiales, que volaban con ellas por el éter que se halla bajo el afinado e incognoscible éter superior. Había letras grandes y letras pequeñas. Las letras grandes venían del templo más alto y oculto, Ejal, y las letras más pequeñas venían de otro templo más bajo. Y ambas clases de letras fueron transmitidas a Moisés en el Sinaí, junto con sus combinaciones ocultas. Levítico 1, versículo 1 dice: y llamó el Señor a Moisés, y el Señor le habló desde la tienda de reunión, diciendo. El día en que el tabernáculo fue ubicado sobre la tierra, fue colocado en lo alto otro tabernáculo, y ese día lo fue de gozo para el santo bendito sea. Pero Moisés no pudo entrar en la tienda de reunión. Éxodo 40:35. A lo cual Dios dijo: el tabernáculo fue erigido por la mano de Moisés, y quedará él afuera con un banquete, ¿no es así? Por eso, cuando alguno de vosotros ofrenda una oblación al Señor, etc. El versículo también se puede explicar en la misma conexión de la manera siguiente: el jardín es el más elevado jardín del Edén. Hermana mía, novia mía, es la comunidad de Israel cuyos esponsales se han consumado ese día, siendo todos bendecidos del agua de la corriente superior. De ahí que está dicho: he juntado mi mirra acá con mi especia, etc. Mientras que las palabras comed amigos indican que todos los de abajo y todas las ramas fueron bendecidos y nutridos cuando los otros fueron bendecidos arriba. ¿Y con qué son bendecidos y obsequiados todos? Con el aroma del sacrificio. Dios proclamó este versículo cuando la comunidad de Israel bajó para hacer su morada sobre la tierra, porque entonces hubo bendición y gozo en todos los mundos, y ella fue establecida firmemente como una fuente de bendición para todas. Porque cuando son bendecidos los 6 grados, son bendecidos todos los mundos, abajo y arriba, e Israel extrae bendición de todos ellos. Levítico 1:1 dice: y él llamó a Moisés. Rabí Moisés lo relacionó con este versículo: las flores se ven en la tierra, el tiempo del cantar de los pájaros, Samir, ha llegado, y la voz de la tórtola se oye en nuestra tierra. Cantar de los Cantares 2:12. Dijo: ¿por qué se repite en este versículo la palabra tierra? La razón es que aquí las flores son los retoños que Dios arrancó y plantó en otro lugar, y cuyos capullos aparecen sobre la tierra. Esa tierra que es adecuadamente bendecida por ellos, la tierra santa, la tierra superior, la verdadera tierra. Entonces también se ha acercado el tiempo de cegar, Samir, el tiempo para destruir el dominio de las naciones sobre Israel, cuando fue erigido el tabernáculo y la voz de la tórtola se oía en nuestra tierra, es decir, en la tierra que Josué conquistó para Israel. Cuando el tabernáculo fue erigido,
Moisés permaneció afuera, no aventurándose a entrar sin permiso hasta que se llamó a Moisés. ¿Quién lo llamó? Ella, a quien la casa pertenecía, la novia que tenía autoridad sobre todo el hogar. Levítico 1:1 dice, y el Señor le habló, fue él quien se llamó Voz y con quien Moisés se ligó. Rabí Eleazar citó aquí el versículo, ¿por qué cuando vine no hubo allí nadie? Cuando llamé no hubo quien me contestara. Isaías 52. Dijo, feliz es Israel, que donde se congregue, Dios está en medio de él y se enorgullece de él, como está dicho. Israel, en quien yo seré glorificado. Isaías 49:3. Más aún, Israel alcanza la fe perfecta sobre la tierra e Israel consuma el nombre santo. Porque cuando la conducta de Israel es sin mancha, el nombre santo, por así decirlo, es completo. Pero cuando Israel está en falta en su conducta sobre la tierra, el nombre santo, si así puede decirse, no está completo arriba. Pues así hemos aprendido, uno subía y el otro bajaba. El Israel superior ascendía a lo alto, la comunidad de Israel bajaba a la tierra. Así se separaban el uno del otro. Y el nombre santo quedó incompleto. Y todo ello porque Israel está en exilio. Pero aunque los hijos de Israel están en exilio, el santo bendito sea, se encuentra en medio de ellos y los precede camino a la sinagoga, donde exclama, volveos, oh hijos rebeldes, y yo sanaré vuestras rebeliones. Jeremías 3:22. Y si ninguno escucha, entonces Dios dice, ¿por qué cuando vine no hubo allí nadie? Cuando llamé no hubo quien me contestara. Así, en el día en que el tabernáculo estuvo completo, Dios vino y reposó en él e inmediatamente llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión diciendo, le hizo conocer cómo Israel pecaría y cómo esta tienda de reunión sería comprometida por sus pecados y no perduraría. Pero había un remedio para esto, si un hombre traía una ofrenda al Señor. Rabí Hizquía, estando una vez en compañía de Rabí Simeón, le preguntó a este cuál era el significado preciso del término corbán, ofrenda. Él respondió, como lo saben bien los compañeros, significa su acercarse de karaf, que significa acercarse. Se refiere a las coronas santas que están todas enlazadas y cerca una de otra hasta que forman una unidad perfecta para integrar el nombre santo. De ahí que está escrito, un corbán a Yud Hei Vav Hei, que significa que el acercarse de esas coronas es a Yud Hei Vav Hei para unificar apropiadamente el nombre santo, de modo que la misericordia pueda mostrarse a todos los mundos y que no aparezca el rigor. De ahí que en relación a los sacrificios se emplea el nombre Yud Hei Vav Hei y no el nombre Elohim. Rabí Hizquía dijo, cuán contento estoy de haber hecho esta pregunta para recibir tal explicación. Pero no está escrito, los sacrificios de Elohim son un espíritu quebrantado, a un corazón quebrantado y contrito. Elohim, tú no despreciarás. Salmos 51:18. Él respondió, no dice aquí ofrenda, corbán, sino sacrificios, sibejé. Por esta razón, los sacrificios eran ultimados en el lado norte del altar, porque este es el lado de Geburá que se llama Elohim. Y el propósito es suavizar y suspender el espíritu de severidad, de modo que la misericordia pueda tener la supremacía. Por eso corresponde que el hombre se halle ante el altar con espíritu contrito y se arrepienta de sus malas acciones, de modo que pueda suavizarse el espíritu rígido y la misericordia pueda prevalecer sobre la severidad. Levítico 1:2 dice, cuando algún hombre de ustedes ofrezca una oblación al Señor. Rabí Eleazar dijo, las palabras de ustedes están insertadas aquí para mostrar que la palabra hombre, Adán, no se refiere a Adán, que también trajo un sacrificio cuando Dios creó el mundo, como se explicó en otro lugar. Rabí Simeón le dijo, estás plenamente en lo justo.
Rabiaba discurrió aquí sobre el salmo que comienza un canto, un salmo de los hijos de Coré. Salmo 48. Dijo, este salmo sobrepasa a todos los otros himnos de alabanza cantado por los hijos de Coré. Es un himno sobre un himno con dos facetas, canto y salmo. Lo cantaban en alabanza de la comunidad de Israel. ¿En donde reside esta alabanza? En las palabras, grande es el Señor y de sumo grado para ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su santo monte. Porque cuando se lo llama grande al santo bendito sea, cuando la comunidad de Israel está con él. Él es grande en la ciudad de nuestro Dios. De esto se aprende que sin la matrona el rey no es rey, ni es grande, ni altamente alabado. De ahí que cualquier varón sin su mujer está despojado de todas sus alabanzas y no se haya incluido en la categoría de hombre, y ni siquiera es digno de ser bendecido. Y así en el libro de Rab Hamuná, el anciano, encontramos asentado que Job fue llamado grande. Job 1.3. Solamente a causa de su mujer, que como él era temerosa de Dios. La alabanza de sus esponsales se halla contenida en las palabras bello en elevación, de las que una se refiere al santo bendito sea y la otra al Sadik. Unión esta que es el júbilo de toda la tierra. Dios se dio a conocer en los palacios de ella como refugio. Estas son Netzach y Hod, en las que están acumuladas todas las bendiciones y alegría, desde donde salen por la acción del grado que se llama Sadik. Pues he aquí, los reyes se juntaron, a una pasarán. Son las coronas reunidas del rey. Y a partir de este punto tiene el Salmo una referencia distinta. Cuando un hombre rectifica sus acciones por medio de la ofrenda, todo se halla firmemente establecido y entrelazado en unidad completa, como está escrito. Cuando un hombre acerca, es decir, uno lo que ha de ser unido. Levítico 1.2 dice, cuando algún hombre de ustedes ofrenda. El término hombre, Adán, excluye a quien no está casado, no siendo ofrenda su ofrenda, y no posándose sobre él las bendiciones ni arriba ni abajo, porque él es deficiente y solo llama manchado, y nada manchado puede acercarse al altar. La prueba está en la suerte de Nadab y Abiú. Rabiaba dijo, el incienso es la más excelente de todas las ofrendas, porque por él son bendecidos los de arriba y los de abajo. Por eso no eran dignos de traer esta ofrenda, pues no eran casados. Aún cabe hacer esta pregunta, ¿por qué fueron quemados? La parábola siguiente lo explicará. Un hombre vino ante la reina para informarle que el rey tenía intención de visitarla y gozar de su compañía. Luego se presentó ante el rey, que vio que era físicamente defectuoso. Dijo el rey, no cuadra a mi dignidad el ser presentado a la reina por acción de este lisiado. Entre tanto, la reina había preparado su cámara para el rey. Cuando ella vio que el rey fue impedido de venir a ella por ese hombre, ella ordenó que lo ejecutaran. Así, cuando Nadab y Abiú tomaron el incienso, la matrona al verlo se regocijó y se preparó para encontrarse con el rey. Pero cuando el rey vio que eran defectuosos, no quiso ser llevado por ellos ante ella y se apartó. Cuando la matrona vio que por ellos el rey se apartó, inmediatamente salió un fuego del Señor y los consumió. Todo esto a causa de que un hombre no casado es defectuoso y la santidad del rey se aparta de él. Levítico 1.2. Del ganado. Este es el término general de la majada y del rebaño. Estos son los términos particulares. La escritura particulariza a los animales que son apropiados para comer. Los que no son apropiados para comer no pueden ser traídos como ofrenda. La diferencia entre los que son apropiados para comer y los que no son apropiados para comer se establece en otra parte. Levítico 1.3 dice,
si su oblación es una ofrenda de holocausto. Rabí Hillá citó aquí el versículo porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dijo el Señor. Job 55:8. Dijo, el pensamiento de Dios es el manantial de todo y desde este pensamiento se extienden caminos y sendas en que el santo nombre puede ser encontrado y adecuadamente establecido. De ese pensamiento salió también la corriente del jardín del Edén para irrigar todo. De ese pensamiento dependen todos los seres arriba y abajo, y de ese pensamiento vienen la ley escrita y la ley oral. También el pensamiento del hombre es el manantial de su vida, y de él se extienden caminos y sendas para pervertir sus pasos en este mundo y en el futuro. De este pensamiento del hombre sale la contaminación de la inclinación mala para causarle daño a él y a todos, y de él vienen el error y la iniquidad y el pecado presuntuoso, la idolatría, la fornicación y el derramamiento de sangre. Por eso está dicho, mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. De ahí que ante todo se dice, si su oblación es una ofrenda de holocausto, porque la ofrenda de holocausto, hola, se refiere a lo que ocurre, hola, sobre el corazón, es decir, el pensamiento, y por eso la primera ofrenda que se menciona es la ofrenda de holocausto. Levítico 1:3 dice, si su oblación fuera holocausto de la vacada. Rabí José preguntó, ¿por qué ha de haber 3 clases de holocausto, de la vacada, del ganado menor y de ave? ¿Por qué no es suficiente con una? La razón es que si un hombre puede ofrendar, trae un buey, y si no puede ofrendar un buey, trae una oveja, y si no puede ofrendar una oveja, trae un ave. Porque Dios no requiere del hombre más de lo que puede hacer. Rabí Eleazar dijo, su ofrenda debía corresponder a su pecado. Un hombre rico hinchado con su riqueza había de traer un buey, porque sus pensamientos parecían ser los más pecaminosos. Un hombre de medios moderados traía una oveja porque no era propenso a pecar, mientras que un hombre pobre, que era el más tímido de todos, trajo la más pequeña de las ofrendas, y la ofrenda de cada uno fue apreciada por Dios en su verdadero valor. La ofrenda del hombre pobre es pequeña porque su corazón está abatido, y por eso, aunque abrigue pensamientos pecaminosos, se le perdona porque está suficientemente castigado por su propia desdicha y la de su casa. Una vez un hombre rico trajo una ofrenda de 2 palomas al sacerdote. El sacerdote, al verlas, le dijo, esta no es una ofrenda que tú hayas de traer. Volvió a su hogar muy triste. Su gente le preguntó por qué estaba triste, y él contestó, porque el sacerdote no quiso tomar mi ofrenda. ¿De qué era?, le preguntaron. Él les dijo que era de 2 palomas. Ellos le dijeron, esta es una ofrenda para un hombre pobre, no para ti. Tú debes tener una apropiada. ¿Cuál es?, preguntó. Ellos contestaron, un buey. ¿El mero pensamiento de pecado es entonces tan serio? Dijo, prometo que no dejaré entrar en mi corazón pensamiento de pecado. Desde ese día acostumbraba a dedicar el día a sus ocupaciones, y luego de noche se acostaba y despertaba y llamaba a sus hermanos, y ellos le enseñaban la Torá, y él estudiaba hasta el amanecer. Así, porque estudiaba, ellos lo llamaban el Judá transformado. Un día, Rabí Yesé, el anciano, lo encontró distribuyendo su dinero, la mitad para los pobres y la mitad para mercadería a embarcar a ultramar, y después de haber terminado se sentaba y estudiaba la Torá. Expuso el versículo, y Saúl dijo a los quenitas, 1 Samuel 15:6, dijo, los quenitas eran los descendientes de Jetro, el suegro de Moisés, y se los llamaba así porque se habían hecho un nido, Ken, en el desierto para estudiar la Torá, porque el estudio de la Torá no requiere suntuosidades o mercancía, sino solamente trabajo día y noche. De ahí que abandonaran los lujos de Jericó y se trasladaran al desierto. Y bien,
de Jetro está escrito. Entonces Jetro, suegro de Moisés, tomó un holocausto y sacrificios para Dios. Éxodo 18:12. Esto muestra que su ofrenda fue altamente estimada a la vista de Dios. Y por eso Aarón y todos los ancianos de Israel vinieron a comer pan con el suegro de Moisés delante de Dios. Éxodo 18:12. De esto se aprende que cuando uno trae una ofrenda con verdadera devoción, Dios viene a encontrarse con él. Ahora bien, la ofrenda de un hombre pobre es altamente estimada ante Dios, porque él trae dos ofrendas. Una, el sacrificio real, y la otra, su propia carne y sangre, porque cuando nada tiene que comer, trae sin embargo una ofrenda. Un hombre puede traer un poco de harina y hacer expiación, porque exactamente como su propia carne y sangre quemaban de hambre, así la harina se caldea con el aceite que la unta. También se aprende aquí que cualquier hombre puede traer una ofrenda en una tortera o en un cartón, porque ella se caldea de la misma manera que lo caldea su carne y sangre con sus malas pasiones, y pone al fuego todos sus miembros. La esencia de la ofrenda es que ella es análoga al pecado, y que un hombre ha de ofrendar a Dios sus deseos y pasiones, porque esto es más aceptable que todos. Felices los justos que traen esta ofrenda todos los días. Con todo, la ofrenda real es, sin embargo, mejor, porque trae bendiciones a todos los mundos. Levítico 3:1 dice: si su oblación es un sacrificio de ofrendas de paz. Rabí Abba citó aquí el versículo: despierta, oh aguilón, y ven, oh austro, sopla sobre mi huerto, para que se esparzan sus aromas. Cantar de los Cantares 4:15 dijo: el aquilón, el viento norte, se refiere a los holocaustos que fueron faenados en el lado norte, Safón, del altar, porque ellos expían por los pensamientos que se hallan en los nichos, Matzpune, del corazón de un hombre. El austro, el viento sud, se refiere a las ofrendas de paz, que eran faenadas en el lado sur del altar, porque ellos hacen la paz entre superior e inferior y entre las varias regiones del mundo. Por eso, quien las trae también come de ellos y tiene parte en ellos. Dios a ninguna de todas las ofrendas ama tanto como las ofrendas de paz, porque ellas traen armonía arriba y abajo. Pero superior a todas es el incienso, porque se lo trae no por pecado o infracción, sino de júbilo, como está escrito: el óleo y el incienso alegran el corazón. Proverbios 27:9. Conforme se explicó. Por esta razón se traía el incienso al mismo tiempo que era encendida la lámpara. Éxodo 37. Las ofrendas de paz difunden la paz en todas partes, pero el incienso sujeta el lado de la fe. Rabí Yose dijo: está escrito, pues esto es para mí como las aguas de Noé. Isaías 54:9. ¿Por qué tenemos aquí la expresión aguas de Noé y no aguas del diluvio? La razón es: cuando la humanidad es pecadora y hay en el mundo un hombre justo, Dios habla con él para que rece por la humanidad y obtenga perdón para ella. Dios primero promete salvarlo a él solo y destruir el resto. Y lo apropiado para un hombre justo en un tiempo así es olvidarse de él y desposar la causa del mundo entero para apaciguar la ira de Dios contra él, como hizo Moisés cuando Israel pecó. Pero cuando Dios dijo a Noé: el fin de toda carne ha llegado ante mí, Noé respondió: ¿y qué me harás a mí? A lo cual Dios contestó: estableceré mi pacto contigo, hazte un arca de madera de conífera. Así Noé no rezó por el mundo, y las aguas bajaron y destruyeron la humanidad, y por eso se las llama las aguas de Noé. Rabí Yose continuó: ¿cuál es el sentido de esta sod es para mí en el versículo citado? El santo bendito sea dijo: las aguas de Noé hicieron que yo revelara sod en el mundo, como está escrito: esta sod es la señal de mi pacto con ellos, mi arco he puesto en el cielo.
Génesis 9:12, que era como decir, ninguno hay que observe la gloria de mi nombre, a que alude la palabra Sot. De ahí que una de las señales de un hombre santo y virtuoso sea que el arco iris no aparece en sus días y el mundo no requiere esta señal mientras él vive. Uno así es quien ora por el mundo y lo protege. Como Rabí Simeón ben Yochai, en cuyos días el mundo nunca requirió la señal del arco iris, porque él mismo era una señal, pues si se hubiere decretado castigo contra el pueblo, él lo habría anulado. Dijo a Rabí Eleazar su hijo, sígueme, hijo mío, y veamos qué ocurre, pues de seguro está decretado arriba algún castigo, y Dios desea hacérmelo saber, pues un decreto así se mantiene en suspenso 30 días, y Dios no lo lleva a cabo antes de hacerlo conocer a los justos, como está escrito. Seguramente el Señor no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Amós 3:7. Entraron en un viñedo y vieron una serpiente que avanzaba como un rollo de fuego por el suelo. Rabí Simón sacudió sus ropas y bajó su mano sobre la cabeza de la serpiente, que entonces llegó a una parada. Aunque su lengua aún se movía, le dijo, serpiente, serpiente, anda y dile a la serpiente superior que Rabí Simón aún vive. Entonces ella puso su cabeza en un agujero en el suelo. Él dijo, yo ordeno que así como esta serpiente ha regresado a su agujero en el suelo, así ha de retornar la serpiente superior al hueco del gran abismo. Entonces Rabí Simeón comenzó a orar. Mientras estaban rezando, oyeron que una voz decía, ayudantes del mal, volved a vuestro lugar. Vosotros, banda de bellacos, no residáis en el mundo, porque Rabí Simeón ben Yochai anula vuestro poder. Feliz eres tú, Rabí Simeón, porque tu amo es solícito para con tu honor en todo tiempo, por encima de para con todos los hombres. En ese momento vio que el sol estaba brillando de nuevo y la negrura había pasado. Dijo, seguramente el mundo está de nuevo a salvo. Entonces fue a su casa y expuso el versículo, porque el Señor es recto, ama la rectitud, el justo verá su rostro. Salmos 11:8. Dijo, Dios ama realizar actos cuando los justos ven su rostro, es decir, oran a Él por sus necesidades. Según una explicación más esotérica, el versículo significa que los días de la antigüedad, Yemé, queden del no revelado santo antiguo y los días añejos, y Emeolam, del pequeño de la cara, y que se llaman su rostro, ven con mira directa las vistas más preciosas. Pues hemos aprendido que cuando el santo bendito sea mira las obras de los hombres y ve que son buenas, entonces el santo anciano se revela en el pequeño de cara, y todo el rostro del último ve el rostro oculto y es plenamente bienaventurado, pues ellos miran uno a otro directamente sin dirigirse a la derecha o a la izquierda, y se irrigan uno a otro hasta que todos los mundos son bendecidos y todos se vuelven uno, de modo que el Señor es uno y su nombre es uno. Pero cuando el pecado abunda en el mundo, el anciano está oculto y ellos se miran cara a cara, y el castigo está suelto en el mundo, y los tronos son derribados, y el anciano de días está oculto y no aparece, de modo que los pecadores convierten la misericordia en juicio. Se ha aprendido lo siguiente: del lado de la madre salen emisarios del castigo armados con los garrotes de la Geburá, severidad, y prevalecen sobre la misericordia, y entonces los mundos son defectuosos y hay conflicto entre ellos. Pero cuando los hombres enmiendan sus caminos abajo, el castigo es mitigado y apartado, y la misericordia despierta y prevalece sobre el mal que surge del juicio severo, y entonces hay alegría y consuelo, como está escrito. Y el Señor se arrepintió del mal que había dicho que haría a su pueblo. Éxodo 32:14. Cuando el juicio está mitigado,
todas las coronas retornan a sus lugares y las llaves son restituidas a la madre. Y a esto se llama arrepentimiento, Techuvá, literalmente regreso. Y el mundo es perdonado, pues la madre se encuentra en gozo perfecto. Levítico 4:3 dice: si el sacerdote ungido pecara como para traer culpa sobre el pueblo, cuando hay en el mundo hombres justos y niños que estudian la Torá, puede la comunidad de Israel existir con ellos en el exilio, pero si no, Dios guarde, ni ella ni ellos pueden resistir. Y si hay algunos justos, son ellos quienes sufren primero por los pecados de la edad. Y si no, sufren primero esos niños en consideración a los cuales el mundo es preservado. Y Dios los retira del mundo, aunque no haya en ellos pecado. Y no solo esto, sino que Él también arroja de sí la comunidad de Israel y ella va al exilio. De ahí que está escrito: si el ungido gran sacerdote pecara como para traer culpa sobre el pueblo, o más bien a causa de la culpa del pueblo, pues la palabra yejeta, pecar, significa aquí retener su bondad y ejercer justicia. Levítico 4:3 dice: si el sacerdote ungido peca. Rabbi Isaac dijo: este es el sacerdote sobre la tierra que fue designado para el servicio divino. Si se encuentra en él un pecado, entonces verdaderamente trae culpa a todo el pueblo, y son desdichados los que confían en él. De manera similar, si se haya pecado en el lector de una congregación, ay de los que en él confían. Rabbi Judá dijo: tanto más es esto así como tal, es el sacerdote cuya bendición esperan Israel y los seres superiores e inferiores. Pues como se ha aprendido, cuando el sacerdote comenzaba a recitar las fórmulas y a presentar la ofrenda, todos eran bendecidos y gozosos. La derecha empezaba a despertar y la izquierda se sumía en la derecha. Todos se juntaban y unían, de modo que por el sacerdote eran bendecidos cielo y tierra. De ahí que debía traer una ofrenda por él mismo, para que fuese expiado su pecado. Rabí Yose dijo: hemos aprendido que por el sacerdote es expiado el pecado de un hombre cuando aquel trae la ofrenda. Pero cuando el sacerdote mismo peca, ¿quién puede traer una ofrenda y expiar por él si se ha vuelto corrupto y no puede ser una fuente de bendición? Rabí Judá dijo: y no está escrito: y él hará expiación para él mismo y para su casa. Levítico 16:6. Rabí Hillá dijo: sabemos que el sumo sacerdote estaba ligado a cierto lugar, y el personero del sumo sacerdote y el sacerdote común estaban ligados a otro. Por eso, otro sacerdote debía traer su ofrenda primero para poder ascender al lugar al cual estaba vinculado por derecho y expiar allí por su pecado. Si esto no es suficiente, el sumo sacerdote trae su propia ofrenda, y entonces todos los ángeles se reúnen para expiar por su pecado, y el Rey Santo asiente. Levítico 4:13 dice: y si toda la congregación errara. Simeón citó en relación con esto el versículo: mujeres sosegadas, levantaos, oíd mi voz, hijas confiadas, escuchad mi dicho. Isaías 32:9. Dijo: un hombre ha de ser siempre solícito para con el honor de su amo, para que su hijo sea sin defecto. Porque cuando Dios creó al hombre, lo creó sin defecto, como está escrito: Dios hizo al hombre recto. Eclesiastés 7:20. La palabra hombre, Adán, significa varón y mujer, estando la mujer incluida en el varón, y de ahí que diga recto. Y en la profundidad del gran abismo hay cierto cálido, fogoso espíritu femenino llamado Lilith, que primero cohabitó con el hombre, porque cuando el hombre fue creado y su cuerpo completado, se reunieron alrededor del cuerpo 1000 espíritus del lado izquierdo, tratando cada uno de entrar, hasta que por último
descendió una nube y los apartó, y Dios dijo, que la tierra produzca un alma viviente. Génesis 1:24. Cuando surgió el hombre, su mujer estaba fijada a su lado. El Espíritu de Dios en él se extendió a cada lado, perfeccionándose. Después, Dios cerró al hombre en dos y modeló a su mujer y la trajo a él como a una novia al dosel. Cuando Lilith lo vio, huyó y aún está en las ciudades de la costa marina tratando de tender trampas a la humanidad. Y cuando el Todopoderoso destruya a la inicua Roma, él colocará a Lilith entre las ruinas, pues ella es la ruina del mundo, como está escrito, y Lilith reposará allí y hallará para sí descansadero. Génesis 2:7. Isaías 34:14. En libros antiguos se dice que ella huyó del hombre antes de esto, pero nosotros aprendimos diferentemente que ella se asoció con el hombre hasta que fuera colocada en él esa alma, Neshama, y entonces ella huyó a la costa del mar, donde trata de dañar a la humanidad. El remedio es este: cuando un hombre se une con una mujer, él ha de santificar su corazón a su amo y decir, ella, la que está envuelta en su manto, está aquí. No entres ni saques, ni es de ti ni de tu suerte. Retorna, retorna, el mar está elevándose, te espera a ti. Yo adhiero a la porción santa, estoy envuelto en la santidad del rey. Luego ha de cubrir su cabeza y la cabeza de su esposa por breve tiempo. En el libro que Ashmedai dio al rey Salomón, se dice que entonces él ha de rociar agua limpia alrededor de la cama. Si una mujer amamanta a un niño, ella no ha de juntarse con su marido mientras el niño está despierto, ni darle después de mamar mientras no haya pasado el lapso suficiente para caminar 2 millas, o 1 milla si el niño llora por leche. Si se hace todo esto, Lilith nunca será capaz de causarles daño. Bienaventurados los justos a quienes Dios enseñó los secretos de la Torá, del cielo y de la tierra, y todo en mérito de la Torá, porque quien estudia la Torá es coronado con las coronas del nombre santo y conoce caminos secretos y los misterios del cielo y de la tierra, y nunca es dañado. Levítico 4:13 dice, y si toda la congregación de Israel errara. Esto se ha explicado como significando errar al interpretar la ley. La congregación, Adat, se refiere a los que estaban en Jerusalén, de donde salía la instrucción por todo el pueblo, de modo que si los que estaban allí erraban, erraba todo el pueblo. Y la cosa se oculta a los ojos de la asamblea. Los ojos de la asamblea son el Sanedrín que fuera designado sobre Israel. Rabí Hillá y Rabí Yose estaban un día caminando juntos cuando el segundo dijo, expongamos palabras de la Torá, palabras del anciano de días. Entonces comenzó Rabí Hillá con el versículo, te hice manifiesto mi pecado. Salmos 32:5. Dijo, de esto aprendemos que un hombre que oculta sus pecados y no los confiesa ante el Rey Santo y no pide misericordia, no está autorizado a entrar en la puerta del arrepentimiento. Pero si los expone abiertamente ante Dios, Dios se apiada de él y la misericordia prevalece sobre el juicio. Parece haber una cierta redundancia de expresión en este versículo, pues habría sido suficiente con decir, yo confesaré al Señor mis transgresiones, y aquí también habríamos podido esperar a ti en vez de al Señor. Pero en realidad estas palabras, como todas las palabras de David, se pronunciaron en el Espíritu del Señor. Él se dirigía al reino del cielo, Malhut, porque este es intermediario entre tierra y cielo. Y quien tiene que hacer una petición al rey, se lo debe hacer conocer antes a aquel. Por eso dijo David, te hice manifiesto mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, es decir, al Rey Santo, a quien pertenece toda paz. Luego prosigue,
y tú perdonaste la iniquidad de mi pecado. Esto fue en el reino más elevado, el lugar donde mora el santo anciano. Así este versículo incluye todo. De la misma manera, quien ora al rey ha de unificar el nombre santo en su pensamiento, abarcando de lo más bajo a lo más alto y de lo más alto a lo más bajo, y vinculando todo junto, y entonces su súplica será satisfecha. Rabí Yose dijo: ¿quién tiene la pericia de orar como el rey David, que solía hacer guardia a la puerta del rey? Rabí Hillá le dijo: seguramente es así, y por eso la Torá nos ha enseñado los caminos del Rey Santo, para que sepamos cómo buscarlo. Según está dicho: tras del Señor vuestro Dios andaréis. Deuteronomio 8:4. Cuando un gobernante peca, Rabí Isaac señaló que las cláusulas correspondientes que se refieren al sumo sacerdote y la congregación comienzan con la palabra sí, si el sacerdote ungido pecara, etc. Levítico 4:3. Y toda la congregación de Israel errara. Levítico 4:3. Dijo: la razón es que es excepcional que el sumo sacerdote peque, pues él siente su responsabilidad ante su amo y ante Israel y ante cada individuo. De manera análoga, es muy excepcional que toda la congregación cometa un mismo pecado, pues si uno lo cometiera, otros no lo cometerían. Pero el corazón de un príncipe es alzado a causa de su poder y por eso está casi atado al pecado. Por eso aquí dice cuando y no sí. Rabí Judá lo ilustró con el versículo: los príncipes también trajeron piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Éxodo 35:27. Preguntó: ¿por qué se dejó a los príncipes el traer estas cosas, dado que la orden establecía que todo aquel que es de corazón liberal traerá la ofrenda para el Señor? Éxodo 35:5. Incluyendo piedras de ónice y piedras para el efod y el pectoral. Éxodo 35:9. La razón es que Dios dijo: aunque la ofrenda de voluntad libre es requerida de todos, dejad sin embargo estas cosas a los príncipes. ¿Por qué? Porque ellos son sostenidos sobre el pecho del sumo sacerdote, que los príncipes cuyo corazón es exaltado traigan estas piedras que son engastadas sobre el pecho del sumo sacerdote, de modo que puedan ser expiación para su orgullo de corazón. Cuando alguno pecare por yerro contra cualquiera de los mandamientos del Señor, relativos a cosas que no deben hacerse, es decir, como se asentó en otra parte, si comete transgresión a un precepto negativo, si su pecado le es hecho conocer, porque es el orgullo de su corazón, no advirtió su pecado, pero después le fue señalado y se arrepintió. Y si uno le ha hecho conocer su pecado, si quién se lo ha hecho conocer y por qué no está escrito si su pecado les ha hecho conocer. La verdad es que el santo bendito sea ordena a la comunidad de Israel hacer conocer a un hombre el pecado que cometió. ¿Y cómo se lo ha de hacer conocer? Por el castigo. Así también hemos aprendido cómo un hombre peca ante Dios y no pone cuidado en arrepentirse ante su amo y en arrojar el pecado detrás de su espalda. Entonces su alma se eleva y testifica ante el santo bendito sea. Entonces el rey manda que la comunidad de Israel le haga conocer su pecado y lo castigue. Y cuando el castigo llega sobre él, su espíritu lo insta a arrepentirse y él se humilla y trae una ofrenda, porque es por el orgullo que él peca y olvida su pecado. Rabí Yose dijo: seguramente es así. Y así encontramos en el caso de David que cuando cometió el pecado con Bathsheba y lo olvidé, Dios se lo recordó, diciendo: tú eres el hombre. Según de Samuel 12:7. Pero si un hombre despierta de noche para estudiar la Torá, entonces la Torá le hace conocer su pecado, y no mediante castigo, sino como una madre que suavemente reprende a su hijo, y él no olvida, sino que se arrepiente ante su amo. Cabe preguntar, dado que David también acostumbraba levantarse a medianoche para estudiar,
¿Por qué fue advertido mediante castigo? La razón es que transgredió contra el propio grado al cual estaba unido y por eso necesitó ser castigado. Su castigo en realidad cuadraba a su delito. Pecó contra el santo reino y Jerusalén, y por eso fue arrojado de Jerusalén, y su reino le fue arrebatado hasta que hizo suficiente expiación. Levítico 4:27 dice, si un alma, nefesh, comete una infracción. Rabí Isaac dijo, se ha señalado que la palabra nefesh, alma, se emplea aquí deliberadamente. Felices son los justos que tienen una porción superior en el santo bendito sea, la santa porción en las santidades del Rey, porque se santifican con la santidad de su amo. Porque quien se santifica, a él lo santifica el santo bendito sea, como está escrito. Y os santificaréis y seréis santos. Levítico 11:44. Si un hombre se santifica abajo, el cielo lo santifica desde arriba y lo viste con una superalma santa, Neshama, la heredad del santo bendito sea y la comunidad de Israel. Estos son los llamados hijos del santo, como está escrito. Hijos sois para el Señor vuestro Dios. Deuteronomio 14:1. Está escrito que la tierra produzca un alma viviente. Génesis 1:24. Siendo esta la porción de la cual heredó David y se convirtió en heredero del reino, según se explicó en otra parte. Como se asentó el alma está ligada con el espíritu y el espíritu con la superalma. Felices los que obtienen esta noble heredad. Desdichados los malvados cuyas almas no les ganan este mundo, y mucho menos el mundo por venir. De ellos está escrito, y las almas de tus enemigos, él mismo las arrojará de sí como de en medio de una onda. 1 Samuel 25:29. Pues vagan por el mundo sin encontrar lugar al cual unirse. Están arrojadas al lado de la impureza y a su respecto proclama un heraldo. Cuando un alma comete una infracción, contamina al santuario del Señor porque no puede entrar en santidad. Rabí Aja estaba un día caminando cuando Rabí Hillá y Rabí Yose se encontraron con él. Rabí Aja dijo, verdaderamente siendo ahora 3, somos adecuados para recibir la presencia de la Shekinah. Y así fueron caminando juntos. Dijo Rabí Aja, que cada uno de nosotros dé un discurso sobre la Torá mientras vamos andando. Entonces Rabí Hillá comenzó con el versículo, lloved, oh cielos, desde arriba, y derramen las nubes justicia. Isaías 45:8. Dijo, este versículo contiene un misterio de sabiduría que hemos aprendido de la lámpara santa. Rabí Simeón, las palabras lloved desde arriba se refieren al lado de la lluvia que trae alimento a todo. Por eso los ojos de todo el mundo se dirigen al santo bendito sea, a causa de que él da alimento a todos. No penséis que esto depende del lugar llamado cielo, porque aquí está escrito desde arriba. La lluvia en realidad viene desde arriba, del santo antiguo, y no del lugar que se llama cielo. Y derramen las nubes justicia, dado que cuando los cielos reciben esta lluvia del lugar de arriba, entonces los firmamentos derraman hacia abajo justicia, que significan firmamentos, shehakim, el lugar donde el maná arraiga shahak, para los justos, donde la victoria y la majestad hacen crecer maná para el lugar llamado justicia, o más bien para los dos justos, Sadik y Sedek. Entonces la tierra se abre abajo y la humanidad es fructífera con salvación. La justicia sale a luz, la misericordia y la bondad abundan y está previsto el alimento del hombre. Y así el gozo se agrega al gozo y todos los mundos son bendecidos. Rabí Aja dijo, si yo hubiera venido solamente para oír esto, habría sido suficiente. Rabí Yose discurrió entonces sobre el versículo, mi corazón está por los jefes de Israel, por los que se ofrecieron voluntariamente del pueblo. Bendecid al Señor. Jueces 5:9.
Dijo: si un hombre desea seriamente orar para que desde arriba se derramen bendiciones sobre la tierra, él ha de concentrar su mente en esa corriente recóndita, el hueco más profundo de todos, donde está el comienzo mismo de la unión de padre y madre, Jokmah y Binah. Así, aquí se dice: mi corazón está por los jefes de Israel, es decir, por aquellos, el padre y la madre, que trazan leyes para el Israel santo que fluye de entre ellos, los que se ofrecieron voluntariamente, mitnavim, del pueblo. Estos son los padres a quienes se llama medium. Entonces, bendecid al Señor, para que de él puedan fluir bendiciones hacia abajo y llenar el mundo. Felices los hijos de Israel, sobre quienes Dios derrama bendiciones y escucha su plegaria. De ellos está escrito, para escuchar la palabra de los desamparados, pues no ha despreciado sus preces. Salmos 102, 18. Shalom, Urahot, paz y bendiciones.